Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video Tips de Excel. En este video vamos a estar viendo tres funciones relacionadas con la suma. Si bien existen más funciones relacionadas con la suma, voy a mostrar las tres que a mi entender son de las que más se utilizan. Así que bueno, vamos a ello. En el primero de los ejemplos vamos a utilizar la función suma. Esta función me permite seleccionar uno a uno los valores que quiero sumar o sumar columnas completas, ¿sí? Pero sin poner ningún tipo de criterio a la hora de sumar. Ya vamos a ver qué son los criterios en el segundo ejemplo de sumar sí. Entonces, como decía, yo puedo bien seleccionar distintas celdas que yo necesito que me sume, ¿sí? Pueden estar en distintas ubicaciones, ¿sí? Que me lo va a sumar, como veo en el ejemplo, o bien sumar columnas completas. Dentro de la cinta de funciones, utilizo la fórmula y selecciono con el mouse toda la columna que quiero sumar. Como ven, la función es bastante simple, es una función aritmética simple y me devuelve la suma total de la columna que seleccioné. Ya en el segundo de los ejemplos, en sumar sí, es cuando empiezo a utilizar criterios. ¿Qué son los criterios? Son órdenes, pequeñas órdenes que le voy a dar a mi función suma para que me devuelva un monto o un valor predeterminado. En este caso, lo que le voy a pedir es que me devuelva cuánto suma, ¿sí? Pedro. Pedro está dentro de los nombres que tengo en mi tabla de datos, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a colocar en la cinta de funciones y voy a empezar a llenar lo que me solicita la fórmula. Como ven, sumar sí me pide un rango, ¿sí? Un criterio para este rango, ¿sí? Y por último, ¿cuál es el rango de suma? Entonces, el rango del cual va a sacar el criterio son los nombres, porque mi criterio es sumar todas las veces que aparezca Pedro, ¿sí? Entonces, como rango yo le doy mi columna de nombre. Luego del punto y coma me va a pedir cuál es el criterio de suma para este rango. Como dijimos, es Pedro. Al ser un valor que no es numérico, yo lo tengo que colocar entre comillas para que Excel entienda que tiene que buscar el mismo valor que le pongo entre comillas, ¿sí? Una vez colocado el criterio, por último, lo que me queda decirle a mi función es qué columna tiene que sumar. Entonces, yo voy a seleccionar la columna de importes y básicamente lo que le estoy diciendo a la función es de la tabla Pedro, de la tabla de nombres, perdón, búscame Pedro y súmame todos los importes que tengan en esa línea, en esa fila, Pedro como nombre. Le doy Enter, cambiar el formato para que me quede en euros, ¿sí? Y como veo, si yo organizo por nombre, acá tengo a Pedro, la suma de los tres Pedros, 36,941, es igual a la suma que me da mi respuesta de función. Por último, una función que es un poquito más compleja, pero tiene por ahí las mismas características que la anterior, y es la función suma, pero con más de un criterio. Yo recién le dije que me sume solamente Pedro, pero en este caso le voy a decir que me busque dentro de las mujeres las que tienen más de 20 años y que se llamen Claudia, ¿sí? Todas estas condiciones yo se las voy a colocar a mi función sumar sí conjunto. Entonces me coloco en la cinta de funciones, busco la función que quiero utilizar y acá empieza al revés de lo que terminó la anterior. La anterior termina con el rango suma, este comienza con el rango suma. Lo primero que me pide es ¿qué vas a sumar?
yo voy a sumar la columna de importes, ¿sí? Lo segundo que ya me solicita son los diferentes rangos de criterio y criterios que voy a utilizar. En esto es la misma lógica que la función anterior. Mi rango de criterios, el primero que busco, es que el género, ¿sí?, sea de criterio mujer. De esta manera yo ya le di la primer orden, por así decirlo. En el segundo voy a utilizar la edad. Entonces el rango de criterio va a ser la columna de edad y como criterio, como no es un número lo que les estoy pasando, sino que le estoy diciendo que sea mayor a tal número, lo tengo que colocar entre comillas. De esta manera, por ahora lo que le vengo diciendo a mi función es que me sume las mujeres mayores de 20 años. Por último, yo necesito saber solamente lo que me suma Claudia. Entonces, como tercer rango de criterios, voy a utilizar la columna de nombres y el criterio va a ser, entre comillas, que se llame Claudia. De esta manera me queda conformada una función sumar, pero con todas las condiciones que yo necesite. Y esto puede continuar, yo le puedo seguir poniendo condiciones. Ahora sí. Entonces, como veo, Claudia, ¿sí?, suma 49,865. Y como es mayor de 20 años, ¿sí?, y es mujer, todas las Claudias mayores a 20 años me suman este total. Eso fue todo por hoy, les agradecemos y les pedimos que nos ayuden a compartir y a difundir todos estos tips. Espero que sean de mucha utilidad y si pueden darle me gusta se los vamos a agradecer. Muchas gracias.